del universo y de la muerte. En nuestro cerebro, la información es una disposición geométrica y tridimensional de elementos activos. Lo que llamamos conciencia resulta de las interacciones de esos elementos. No importa que los elementos sean neuronas, potenciales sinápticos o moléculas químicas. Lo importante es la propiedad emergente que resulta de sus interacciones. Esta propiedad es un campo de fuerzas extraordinariamente complejo que varía de acuerdo con el estado de conciencia y las experiencias presentes. Si esto es cierto, entonces el universo, por ser un conjunto geométrico y tridimensional de elementos activos, también tiene conciencia. Puesto que el universo nos contiene, nosotros también somos elementos constituyentes de esa gran conciencia. Por ser sus elementos, nuestros movimientos, palabras, gestos o acciones lo alteran. Aún un pestañeo es una alteración de todo el universo. No alcanzamos a ver los cambios que provocamos, porque no somos lo suficientemente sensibles, y también porque un elemento no puede ver el conjunto del que forma parte. Nuestra muerte es solo un ligero desequilibrio en toda la superestructura de interacciones. Si es cierto que al morir dejamos de ser nosotros mismos, persistimos como elementos interactuantes. En eso consiste la inmortalidad. Del despertar. En el camino del despertar existen muchas tentaciones. La peor de ellas es la adopción de un método externo. Cuando alguien piensa que un método lo va a desarrollar más que la búsqueda en sí mismo, queda indefectiblemente determinado a no sobrepasar un nivel, aquel implícitamente asociado al método. Basta observar la conducta del que piensa que para llegar a ser uno mismo es necesaria la utilización de un método, llámese marxismo, capitalismo, cristianismo, judaísmo, taoísmo, zen, budismo, ciencia, etc., para darse cuenta de la verdad de la limitación. Esta persona no aceptará la posibilidad de existencia de otros métodos y de otros universos que no utilicen exacta y puntualmente el método que él ha escogido. Manifestará conductas agresivas y violentas cuando alguien ponga en duda la bondad de su método o cuando manifieste opiniones que se alejen de la suya. Siempre arguirá la falta de conocimientos reales en su oponente. Nunca aceptará ni dará crédito a las palabras de quien lo ponga en duda. Educará a sus hijos en el método que él ha decidido es el mejor. Su vara de medida será lo que su método postula. Opinará que toda la gente que utiliza otros métodos se encuentra dormida o muerta. No verá nada a su alrededor sino aquello que le indica ver su método. Valorará a priori, despreciando a los que no utilizan su método y alabando a los que lo usan aún sin conocerlos. No se dará cuenta de su estado de dormido y más bien se autohalagará pensando lo mucho que ha avanzado en su despertar. Su máxima preocupación será saber su grado de despertar. Siempre estará en el futuro resultado y nunca en el presente. Nunca se convertirá en hombre. Del alcance de la conciencia. Existen muchos grados de conciencia. Cada uno se diferencia de los otros en la dimensión de su alcance. Alguien puede darse cuenta de lo que pasa dentro de sí, alcanzando a ver únicamente las resultantes de sus procesos internos. Algún otro puede no solamente ver sus resultantes, sino además los procesos que les dan lugar. Estas ideas se podrán entender mejor con un ejemplo. Supongamos que al mencionar el término cuaderno, además de entenderse la palabra, aparece la imagen visual del objeto verbalizado. Los procesos que tienen lugar en nuestro cerebro y dan por resultado este fenómeno son extraordinariamente complejos. Las personas difieren en el grado en que se pueden dar cuenta de tal complejidad.
Algunos solo verán una imagen del objeto, es decir, serán quienes solo ven las resultantes finales de sus procesos internos. Para otras personas, aparecerá la palabra cuaderno, y mientras ésta se forme, podrán ver los pasos secuenciales de la aparición de la imagen. Estas personas no solo ven las resultantes, sino que además son conscientes de los procesos que le anteceden. Mientras más procesos internos sean capaces de percibir, mayor alcance tendrá su conciencia. Del ego. La sensación del yo persistente es simplemente una superestructura de acuerdos e inseguridades. Sentir que existe algo que permanece en uno mismo no es más que aceptar una estática aberrante. El ego subsiste solo como ente observador de sí mismo, en términos de nexos sociales y obligaciones culturales. Cuando éstas y aquellos se logran destruir, solo queda lo que cambia de continuo y que no permanece. Es decir, al destruir la superestructura de acuerdos, se destruye la sensación del yo en cuanto permanencia. En ese momento, se establece contacto con el universo, y éste penetra en uno sin bloqueo ni juicios. Cuando tal sucede, ocurre una transformación que tiene como tendencia y meta el abandono del ser y la consecución del no ser. De lo externo. A un niño de nuestra cultura se le enseña a considerar sagrados los eventos externos que los miembros de la cultura convienen señalar como valiosos y reales. Se le enseña que existe una necesidad de asistir a una escuela para educarse, y esta necesidad impuesta implica la creencia de que por sí mismo no puede aprender. De la misma forma, se le instruye a respetar a sus padres como figuras plenas de sabiduría y de capacidad, como si él, el hijo, no tuviera en esencia las mismas características que aquellos a quienes respeta. Se le impone la creencia según la cual él es un ente primitivo y en proceso de desarrollo que quizá alguna vez alcance a ser un adulto con el derecho a suponerse igual a todos los hombres, como si el niño no fuera un hombre. Todas estas enseñanzas van formando alrededor del niño una especie de envoltura opaca que lo mantiene en un estado de estupor constante, estupor que se caracteriza por la perenne necesidad de encontrar quien lo instruya, enseñe y le dé sabiduría. Si alguna vez este niño descubre algo por sí mismo, siempre necesita de la aprobación externa para considerar real tal descubrimiento. No es de extrañar que sea tan difícil despertar y seguir despierto. Es casi un acto heroico que requiere la valentía suficiente como para destruir lo externo. Valentía es, sin embargo, una palabra débil. Es fe la que necesita. Fe en que después de la destrucción no venga el caos. Del determinismo. Lo que somos depende de lo que hemos recorrido. La profundidad con que percibimos y las creaciones que logramos son lo que son por todo lo que ha sido. Si no hubiéramos tenido tal o cual experiencia, la forma en que vemos al mundo sería distinta de lo que es. Es en este sentido que existe el determinismo, no hacia el futuro ni tampoco hacia el pasado, sino en la forma actual en que se vive y siente. Es una especie de camino que está presente en el ahora, conteniendo este ahora todos los presentes previos. La experiencia interna de cualquiera es precisamente la forma en que se vive este presente permanente, recipiente de todos los presentes permanentes que han sido. El determinismo es de estado de conciencia y no de verbalizaciones. Del no obrar. Cuando los pasos intermedios son comprendidos,
Cuando los cambios que ocurren en el mundo son entendidos, cuando las transformaciones de los propios pensamientos son conocidas, entonces deja de existir la necesidad de obrar. Solo se admira lo que ocurre, se reconoce en ese ocurrir una gran sabiduría. Se intuye que esa sabiduría es mucho mayor que la que provoca el deseo de modificar. Cuando esto ocurre se deja de hablar, se acaba el deseo por transformar. Todo se convierte en maravilla de visión y sabiduría. De la intuición. Existen por lo menos dos formas de conocer, cada una asociada con dos modos diferentes de ser. La primera es la que utiliza una herramienta, como las matemáticas o la lógica formales. Las personas que conocen a través del uso de herramientas dependen en sus conclusiones del camino y sistema fijado por estas. Para llegar a cualquier conclusión, necesitarán seguir una serie de pasos lógicos y secuenciales. La segunda forma es la intuición. Esta es siempre el sentir certezas. Cursa a través de un camino sin secuencias fijas ni deterministas. Su aparición es siempre un misterio hechizante y mágico, simultáneo y sincrónico. Los intuitivos no necesitan de herramientas ni ecuaciones. Ellos mismos las crean por la sencilla razón de que lo son. Si hay algún intuitivo entre los que leen estas líneas, debe saber que forma parte de la vanguardia de la evolución, que está a punto de lograr el autodeterminismo y que debe desarrollarse siendo libre, es decir, jamás atándose a estructura o acuerdo alguno. Del intuicionismo. Quien tiene intuición no requiere ninguna lógica formal. Más bien, confía en su sabiduría natural y deja salir las respuestas que resultan de esta sabiduría sin autoobservación. Y estas respuestas son siempre más sabias que cualquier lógica. Lo mismo pasa en cualquier actividad. Hay personas que necesitan métodos y otras que confían en sí mismas. En el ajedrez el proceso es muy claro. El maestro es aquel que confía que el movimiento por hacer y la jugada que aparece en su mente es insustituible y óptima. En otras palabras, no verbaliza las jugadas, ni las somete a una lógica, más bien deja que su cerebro las haga, a verbal e inconscientemente, y él solo sigue las instrucciones. Las personas libres y con confianza en sus procesos internos son las intuitivas. Todo despertar de la conciencia es un aumento en la capacidad intuitiva. De los métodos. Existe una meta, pero muchos caminos. Cada uno de ellos es distinto en sus detalles y en las experiencias asociadas con ellos. Pero no difieren las resultantes intermedias. Cada una de ellas es idéntica para cualquier camino. Algunos pueden llegar a través de la música, otros a través de la poesía, otros más por medio de la danza, muy pocos por la religión, casi ninguno por sí mismo. Los puntos críticos compartidos por todos los caminos son aquellos que constituyen los cambios en puntos de referencia. Estos ocurren en una secuencia que es prácticamente idéntica en todos. Lo único que difiere son los métodos para llegar a ellos. De los caminos. El hombre es un buscador de caminos y por ello los construye y recorre. Desea llegar a la felicidad y a la esencia y se traza un recorrido. Alguien puede optar por la ciencia, aquel por el arte o la filosofía, el de más allá por la política. Si se tiene suerte, todos los caminos conducen a una misma meta, y esta es siempre la convicción de que no hay camino. Cuando se alcanza esta sabiduría, se empieza a ser. Desde este punto de vista, todos los caminos son uno solo cuando desaparecen. Sin embargo, hay una diferencia.
En el camino se recogen frutos y se cosecha. Dependiendo del camino escogido, serán los frutos. Cuando el camino desaparece, queda la cosecha y ésta acompaña al ser. Si el camino ha sido materialista, la cosecha será amarga. Si en cambio ha habido amor, la cosecha será dulce. Tomar un camino es solo escoger una forma particular de ver. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.